Hola jóvenes, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a ver un tema que relaciona a los números reales o como comúnmente se les conoce, números radianes. Vamos a entender algunas situaciones de los números que son en grados y ahora vamos a trabajar con números radianes. En videos anteriores en mi canal de YouTube aparece el número de referencia, pero utilizado únicamente con grados. Sabemos que un radián es la medida del arco de una circunferencia y esa circunferencia, mencionándolo en grados, es 180 grados. Mientras que cuando hablamos de radianes estamos refiriéndonos a 2pi. Bien, vamos a aprender primeramente que un radián es la curva o la porción de la curva de una circunferencia o del arco de una circunferencia que se mide específicamente con una función muy importante que se llama la función de arrollamiento. Esa función de arrollamiento significa de que en una circunferencia, vamos a hacer una circunferencia acá, en una circunferencia tenemos una recta numérica real que vamos a pasarla, vamos a decir que vamos a arrancar siempre de este punto. Esta es una recta numérica real que acá tiene el punto 0, hacia abajo están los negativos, tal como lo aparece en el plano cartesiano, y en la parte de arriba tenemos los números que son positivos. Entonces, esta función de arrollamiento significa de que esta recta numérica la voy a ir de una manera imaginaria, la voy a ir curveando o la voy a ir moldeando dependiendo de la circunferencia. Al ir pasando por cada uno de estos puntos, me doy cuenta de que cada uno de los puntos de la recta numérica van cayendo dentro de la circunferencia hasta llegar a este punto que es 2pi o 4.28, que es lo equivalente a multiplicar 2 por el pi es 6.28, perdón, 6.28 es lo equivalente. Entonces, cuando hablamos de ángulos, estamos refiriéndonos a dos formas o dos unidades para medir los ángulos. Uno son los grados, que hemos visto en videos anteriores, y los otros son los radianes, que es la estructura de este video que estamos haciendo en este momento. Cuando hablamos de radianes estamos refiriéndonos a números reales, por lo tanto nuestra calculadora debe de estar en D, que es en R, perdón, que es radianes o números que son reales. En los radianes, o mejor dicho, en los grados, la circunferencia o el intervalo fundamental, o mejor dicho, la revolución es de 0 grados a 360 grados. Esta es una revolución. Mientras que esto es en los grados, mientras que en los radianes, el intervalo fundamental, o sea, la revolución, es de 0 a 2pi. Y le agregamos una R para referenciarnos o para decir que es un radián. Este de 0 a 2pi también significa que es de 0 a 6.28 radianes que consideramos puros. Hay dos formas de escribirlo, en términos de pi y en números radianes puros. Entonces, cada uno de los números de la recta numérica van a ir depositándose a través de la función de enrollamiento dentro de la circunferencia o del círculo unitario. Se le llama círculo unitario porque del 0 hacia la derecha es 1, del 0 hacia la izquierda también es 1, del 0 hacia arriba es 1 y del 0 hacia abajo es 1. O sea, todos estos son puntos que denominamos 1. En este caso, este punto es 0,1, o mejor dicho, 1,0, perdón, 1,0. Este sería 0,1, este sería menos 1,0 y este punto sería 0, menos 1. Todos estos son parte del círculo unitario que se ven tanto en grados como en números radianes o números reales que son puros. Por lo tanto, podríamos decir que 360 grados es equivalente a decir 2pi radianes, o 2pi radianes, que es 6.28, es equivalente a 360 grados.
Por otra parte, también podemos asegurar que 180 grados es igual a pi radianes, porque acordémonos que de aquí hasta acá son 90, de acá hasta acá son 180. Y podríamos decir que pi radianes es igual a 180 grados. Entonces, estas son las unidades, estas son las conversiones que se utilizan para convertir de grados a radianes o de radianes a grados. Tenemos ahora lo que es siempre el círculo unitario, y como estábamos diciendo anteriormente, el círculo unitario utilizando la función de arrollamiento está definiéndonos que en cada punto de la circunferencia equivale a un número que le pertenece a la recta numérica. Vamos a ejemplificar más o menos esto de una manera un poco más gráfica. Tenemos en este caso este cable de celular para cargar celular, pero vamos a decir que este cable es la recta numérica, en donde este punto que tengo acá en medio es el 0. Entonces la función de arrollamiento significa de que este 0, que aquí lo tengo, lo voy a escribir exactamente en el punto de inicio, en este punto. Y ahora vamos a empezar a enrollar toda esta función alrededor de la circunferencia. Por supuesto, en esta recta numérica o en este cable, cada distancia hay un número real, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Y empezamos a enrollar esto en la circunferencia. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito que cada punto de la recta numérica que coincide en la circunferencia, localizarlo. A través de ver en qué cuadrante se encuentra, si está en el cuadrante 1, si está en el cuadrante 2, si está en el cuadrante 3 y en el cuadrante o en el cuadrante 4. Vemos entonces aquí la relación que hay entre grados y radianes: 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados, y todo es una revolución. Si lo medimos por pi o por radianes, en términos de pi, tenemos 0 pi radian. Este punto de acá, avanzamos hasta acá y tenemos pi medios radian o pi radianes entre 2 o un medio de radian, no sé cómo lo quieran mencionar. Luego avanzamos hasta acá y tenemos pi radian, que es lo equivalente a 180, que anteriormente habíamos dicho que es una unidad de conversión. Y finalmente tenemos acá el 270 grados, pero si lo vamos a mencionar en radianes, sería 3 medios de pi radian. Y finalmente concluiríamos con 2 pi radianes, que es lo equivalente a 360 grados. Ahora, si vamos a mencionarlo en radianes puros, el 0 radian es equivalente a 0, pues 0 radianes, 0 radian. Sin embargo, si llegamos acá, ya no lo vamos a mencionar como pi radianes o pi medio, sino que solo lo vamos a mencionar de 1.57 radianes puros. En este lado tendríamos 3.14 radianes. Y en este lado tendríamos 4.71 radianes y finalizamos con 6.28, que es lo equivalente a la circunferencia o al círculo o al intervalo fundamental escrito en radianes puros. ¿Cuál va a ser la misión? La misión es que yo voy a dar un número y ustedes tienen que localizar en qué cuadrantes se encuentra dicho número. Cabe mencionar que el número también puede estar fuera del intervalo fundamental o puede estar dentro del intervalo fundamental. Por ejemplo, si yo pongo que encuentren la posición de este número, la posición, y este número es 7, no, 7 no, porque está más allá del intervalo fundamental. 3.2 radianes. ¿En qué cuadrante se ubica el 3.2? Entonces vamos a localizarlo en el círculo unitario, vamos a localizar en dónde se encuentra ese 3.2 radianes. Si ustedes se fijan, el 3.2 acá no puede ser porque de aquí hasta esta parte del arco es 1.57. Si avanzamos de este punto del arco hasta este punto del arco tenemos 3.2, 3.14. Y no es 3.14 lo que quiero, es 3.2. Y como ustedes saben, el 3.2 es más porque esto significa que es 3.20, no es 3.2. O 3.2, 3.20 es exactamente lo mismo. Entonces puede generar cierta confusión, 14 y 20, pero no, este es mayor que este. Por lo tanto, miramos que el 3.14 hasta el 4.71 es
donde pertenece el 3.20. Entonces concluimos que este número radián existe en el cuadrante 3. Vamos entonces, y si existe en el cuadrante 3, entonces sus coordenadas es que la X, este es otro punto, la X es negativa, y su Y, su coordenada Y también es negativa. Miren, por sus órdenes o por sus coordenadas X negativo, y también acá serían las Y negativas. Por lo tanto, existe en el cuadrante 3, donde sus coordenadas van a ser menos, menos. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué tal si yo pusiera el punto 6.03? ¿En qué cuadrante se ubica el 6.03? Entonces usted dice 6.03 se ubica en el primer cuadrante, no puede ser porque llega hasta 1.57, en el segundo cuadrante tampoco porque termina en 3.14, en el tercer cuadrante tampoco porque va de 3.14 a 4.71. Sin embargo, el cuadrante 4 es el que va de 4.71 hasta 6.28. Entonces aquí decimos que existe en el cuadrante 4. Si existe en el cuadrante 4, ¿cómo son sus coordenadas? Su coordenada, la primera coordenada es las X son positivas y las Y son negativas. Con esto entonces ya determinamos la posición que tiene cada número real dentro del círculo que denominamos círculo unitario. Vamos ahora al ejercicio número 3. Fijémonos que en el ejercicio número 3 lo que me dice que debo de buscar la posición del 8.36. ¿En qué cuadrante está? Como yo veo, este número, que es el número real, generalmente se le escribe como U. U no existe en IF. No existe. U, vamos a decir que es el número radiano. ¿Qué es eso de que no existe en IF? Significa de que no está dentro del intervalo fundamental, no está dentro de los 6.28 números radianes, o mejor dicho, no está dentro de los 2pi. O si hablamos de grados, no está dentro de los 360 grados. Pero como no estamos hablando de grados, sino que estamos hablando de números radianes. ¿Qué vamos a hacer entonces? Necesitamos saber cuántas vueltas va a dar este número alrededor del círculo unitario. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que llamamos introducir a IF. ¿Qué vamos a hacer? El 8.36 lo vamos a dividir con el 6.28. ¿Por qué 6.28? Recordemos que una revolución, dicho en radianes, es equivalente a 6.28. Dividimos esta cantidad, 8.36, lo vamos a dividir entre 6.28. Eso me va a dar 1, una revolución. ¿Por qué no voy a tomar los decimales? Porque la última vuelta que dio es la vuelta que me interesa. Sin embargo, ya sé que da una vuelta completa. Si yo digo 6.28 por 1, eso me va a dar 6.28. Esto lo voy a restar. Resto el 8.36 menos el 6.28. Eso me va a dar 2.08. Este 2.08... diciéndolo gráficamente, tengo el círculo unitario y avanzo desde este punto, doy una vuelta, ahí completo 6.28, pero la segunda vuelta que doy, ¿a dónde va a quedar la segunda vuelta que estoy dando? La segunda vuelta que estoy dando es el 2.08. Ese 2.08, ¿en qué cuadrante queda? Recordemos, 0 radianes, 1.57 radianes, 3.18 radianes, 4.71 radianes y 6.28 radianes. Me doy cuenta de que el 2.08 radianes, que es el residuo, este es el residuo, me va a quedar exactamente en el cuadrante 2. Por lo tanto, yo digo que este 2.08 existe en el cuadrante 2. Si esta última vuelta me queda en el cuadrante 2, concluyo de que U, o sea, 8.36 existe en el cuadrante número 2. Y con esto entonces ya focalicé el cuadrante en donde se encuentra este número. Y luego puedo sacar
el número de referencia, puedo encontrar el número de referencia, y con el número de referencia puedo encontrar las funciones trigonométricas, pero hasta este momento solo voy a llegar hasta este punto. Vamos ahora con el ejercicio número 4. De igual manera veo que el U, que en este caso U es 16.32, no existe en IF. Miren, a la E la cruzo con ese guioncito diciendo de que no existe, y voy a introducirlo en IF. 16.32 lo voy a dividir entre 6.28, que es lo que vale la vuelta completa de la circunferencia. Divido 16.32 entre 6.28. Eso me va a dar 2 vueltas. No necesito escribir los decimales, solo necesito saber cuántas vueltas da. En este caso solo va a dar 2 vueltas porque me da 2.59, lo que deduzco que solo va a dar 2 vueltas. Ahora multiplicamos 6.28 por 2 para saber cuánto me llevó al dar las 2 vueltas completas. Eso es 12.56. 12.56, y esto lo resto con la cantidad que tengo arriba como una división normal. 16.32 menos 12.56, eso me va a dar 3.76. Este 3.76, lo que voy a hacer ahora es entender que ese 3.76 es la tercera vuelta que no completó los 6.28. Gráficamente, esto sería, parto desde acá, 2 vueltas. Ahí están las 2 vueltas dentro de la circunferencia. Y la última vuelta, o sea, el residuo 3.76, necesito definir en qué cuadrante queda. Vuelvo otra vez a ver los diferentes cuadrantes. De 0 a 1.57 es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante. Noto que el 3.76 está dentro de este cuadrante, dentro del cuadrante número 4. Entonces arrancamos acá, damos las 2 vueltas, y el último cuadrante me queda en la última vuelta me queda en el cuadrante número 3. Por lo tanto decimos que este número existe en el cuadrante 3. Todo esto existe en el cuadrante 3. Vamos ahora a nuestro quinto ejercicio. Tenemos una fracción 19 sobre 2, y para poder resolverlo, para que no haya podemos trabajarlo con 19 medios. Pero si no queremos trabajar con esta cantidad, podemos dividir el 19 entre 2 para tener un resultado decimal, que es 9.5. Este 9.5 no existe en IF, porque sobrepasa de los 6.28. Entonces introducimos en IF. Dividimos 9.5 entre 6.28 para ver cuántas vueltas da. En este caso me da una vuelta. Ahora, si multiplicamos 6.28 por 1, me da 6.28. Restamos el 9.5 menos 6.28. Eso me va a dar 3.22. Y estos 3.22 necesito ubicarlo dentro de el círculo unitario. Me doy cuenta de que el 3.22 existe en el cuadrante número 3. Hasta aquí nomás llegamos con este tema. Sin embargo, ustedes pueden encontrar el número de referencia o la U', porque está en el cuadrante 3. Entonces, si estamos buscando el número de referencia o U' y estamos ubicados en el cuadrante 3, esto es igual a U menos pi. Entonces, en este caso sería 3.22 menos 3.14. Y esto sería 3.22 menos 3.14, y esto sería 0.08. Esto 0.08 es el U', y a esto le podríamos encontrar el seno, podemos encontrarle el coseno, podemos buscarle la tangente, y luego podemos buscar sus recíprocos, que es la cosecante, la secante y la cotangente. Miren, a el número de referencia. Sin embargo, nosotros llegamos hasta este punto en esta semana que estamos viendo lo que es números reales y la posición de los números reales utilizando la función de arrollamiento. Pero es bueno e interesante saber qué sigue después. Una vez que ya lo posicionamos, o mejor dicho, una vez que ya sabemos en qué cuadrante existe, el siguiente paso sería encontrar el número de referencia, utilizando las fórmulas que tenemos en videos anteriores, las he puesto,
Y finalmente utilizar el número de referencia para encontrar las 6 funciones trigonométricas, 3 que son primarias y las otras 3 que son recíprocas o son secundarias. Vamos a ver qué pasa en este ejemplo número 6, donde tenemos 58.96. Vemos que este número no está en IF, entonces prácticamente lo deducimos porque está fuera de 6.28. Lo introducimos en IF, o sea, lo dividimos entre 6.28 para ver cuántas revoluciones o cuántas vueltas da 58.96 entre 6.28, y eso me dice que da 9 revoluciones o 9 vueltas completas. Multiplicamos el 6.28 por el 9 para poder restar. Esto me va a dar 56.52. Restamos 58.96 menos 56.52. Eso me va a dar un total de 2.44. Ese 2.44 yo tengo que ver según el círculo unitario en qué cuadrante queda. Según la observación que hago, el 2.44 se encuentra en el cuadrante 2. Existe en el cuadrante 2. De igual forma, si yo quisiera seguir este ejercicio para encontrar el número de referencia, tengo entonces que este número que se ubique en el cuadrante 2, por eso es importante saber la posición de los números. En este caso de los números reales o radianes. Ese 2.44 está en el cuadrante 2, y para encontrar el número de referencia en ese cuadrante 2 utilizo la fórmula U' es igual a pi menos U. En este caso pi es 3.14 menos U. U en este caso es 2.44. Resto estas dos cantidades, serían 3.14 menos 2.44, eso me da 0.7, y este 0.7 es el número de referencia. A este 0.7 yo le podría encontrar o le podría buscar las funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y todo lo demás. Sería seno de 0.7, coseno de 0.7, tangente de 0.7. Luego busco sus recíprocos, que serían la cosecante de 0.7, la secante de 0.7 y la cotangente de 0.7, y con esto prácticamente terminaría o haría completo el ejercicio. Nosotros, repito, llegamos hasta acá, pero en videos anteriores hacíamos el número de referencia y luego buscábamos las famosas T de U. T de U significan las funciones trigonométricas de U, y ese U tiene que ser la U', que en este caso ya lo habíamos calculado. Y con esto hemos llegado al final de este video, donde miramos los números reales y las posiciones que tienen los números reales dentro del círculo unitario.